Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamarse y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo al jugador más fuerte de todo Age of Empires Mobile, o al menos el que aparentaría ser en este momento el jugador más fuerte de Age of Empires Mobile. Bien, un jugador del servidor en el cual está este jugador me hizo llegar en un comentario. Bien, esto que es muy importante, por supuesto, que es algo a tener muy en cuenta. Bien, que si no me equivoco se llama Juan Nubaldo Sánchez. Juan Nubaldo Sánchez Velázquez, imagino yo que se llama. Bien, que es quien me ha hecho llegar esta información de que están en KVK. Bien, y que está el jugador más fuerte de Age of Empires Mobile hasta este momento. Bien, en su momento habíamos mostrado a Denefisto como el jugador o uno de los jugadores, bien, que lo conocemos de varios juegos, Call of Dragon, Rise of Kingdoms y otros juegos más. Bien, en los cuales este jugador ha participado siempre y ha gastado buena cantidad de dinero y por lo general siempre es un jugador muy potente, muy fuerte. Bien, y en este momento tiene 182 millones de poder y no veo por acá. Bueno, le buscamos en méritos. Y acá si vamos a méritos, prácticamente tiene 34 millones de méritos. Tiene una buena cantidad de méritos, o sea, quiere decir que pelea bastante. Es un jugador que participa bastante. Y bueno, en este servidor hay varias alianzas con mucho poder. Bien, fíjense en que el top 6 prácticamente tienen 1000 millones de poder. Lo que significa que es un reino o un servidor bastante fuerte. Lo que no quiere decir que sea súper activo, pero por lo menos es bastante potente y va bastante bien. Bien, prácticamente en S20 estaría Denefisto. Hay que ver la S20 cuál es. Es esta de acá primero. Warbone Esparta. Bien. Y luego si vamos a el otro servidor que les quiero mostrar, vamos a salir al mapa. Porque en el otro servidor que va a estar compitiendo contra este servidor 20, que prácticamente es donde está este jugador Nefisto, que es muy conocido, y que a un youtuber de habla inglesa le dio una entrevista diciendo varias cosas. Bien, vamos al servidor 25, donde está este jugador, que la verdad que, por lo que parece, tiene mucho poder. Bien, fíjense en que tiene, se llama The One CTS, 413 millones de poder. O sea, si ustedes en sus servidores o en algún servidor conocen un jugador que esté por encima de estos 413 millones, bueno, me lo dicen. Porque hasta ahora los jugadores más fuertes serían The One TS con 413 millones, seguramente Nefisto, y quizás luego sería este de Angry con 123. Bien, no sé, tendríamos que ver si tienen información de sus servidores con jugadores bastante fuertes, me lo dejan en los comentarios y luego intentaremos hacer un top de los jugadores más poderosos de Age of Empires Mobile. Perdón. Vamos a hacer de este Age of Empires Mobile un tier de los jugadores más fuertes. Y fíjense en que tiene este jugador con 413 millones. Lo que tenemos que ver es cuántos méritos tiene. Tiene 19 millones. Y Denefisto tiene 34, lo que quiere decir que Denefisto en el tema de combates y todo eso es mucho más potente. Hay que ver, seguramente se van a enfrentar. Y que no pase como en otros juegos donde tenía jugadores con mucho poder, pero que prácticamente no participan en KVK. Bien, así que seguramente participa, no creo que no participe. Y bueno, de Angry One tiene estos 7 millones de méritos. Luego, o sea, tiene una buena cantidad de méritos. Varios jugadores, lo cual dice que son bastante activos. Bien, habla bastante bien del servidor. Y bueno, y esperemos que emparejen servidores fuertes con servidores fuertes, ¿no? Porque si nos tocaran el 83 con este servidor, no creo que tuviéramos mucho para hacer. Porque acá si vamos a la alianza, bien, tenemos, por ejemplo, esta alianza de One Team. Prácticamente tiene 3000 millones de poder esa alianza. Y luego está 2, 1.5, 1.3. Prácticamente la top 4 son alianzas muy potentes.
que estaría allí seguramente la mayor actividad. Hay que ver estas otras. Y bueno, luego vamos a volver al servidor para seguir viendo el 20, que es donde está Nefisto, el 25, donde está ese otro jugador que tiene 400 y pico de millones de poder, que eso es muy bueno. Bien, y hay que verlo bien. Vamos a ir aquí al ranking. Y en el tema de alianzas tienen más alianzas con actividad seguramente. O sea, no están todas enfocadas. Tienen 2.5. Está cerca de esa de 3. Acá tienen, por ejemplo, 2. Están bastante equilibradas dentro de todo. Acá casi a 2. O sea, hasta el top 6 están por encima de los 1000 millones. Lo que puede ser bastante positivo. Bien, y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal. Que den like por parte de este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Méritos de las alianzas. Bien, aquí vamos viendo un poco. Lo cual puede ayudar en ese top 6. Imperio. En poder Imperio Spartan Nemesis. Y en méritos Spartan Nemesis está por aquí abajo. Quizás no está tan activa. Pero bueno, hay que ir viendo. Tiene buena pinta. Va a ser un buen enfrentamiento seguramente. Así que está bastante bien. Hay que ver eso. No está nada mal. Bien, lo que se presenta. Vamos a ir nuevamente al otro servidor. Y vamos a ver otra vez en clasificación. Pero vamos a ir a méritos. Bien, por ejemplo, méritos de alianza. Esta alianza tiene 72 millones, 20 millones. No tienen tantos méritos. Hay que ver, capaz que se equilibre. Y lo que se está viendo igual en el tema del KVK. Bien, es que por lo menos Nefisto no lo vemos que esté participando demasiado. En clasificación, por ejemplo, en la etapa 1. Vamos a la 1, tenemos de Moda. Bien, está acá, prácticamente estuvo en el top 1. Y acá tenemos varios más. Pero no vemos a Shogun, Guardetuf, Arthur. Bien, no vemos a los tops. Prácticamente no vemos al top del servidor 20. Yaga, hay varios. Por lo menos en esta etapa no lo vemos. La etapa 1 quizás se ponga más en la etapa, en las otras etapas, las etapas más de Pay to Win. Aumento de poder y eso se pongan a participar más. Habría que ver. No se lo ve, no lo vemos mucho en el top acá. No se lo ve en esta parte, en el top 100. Y acá no vemos creo que a los jugadores principales de ambos servidores no vemos que estén allí. O sea, que hayan participado demasiado. No, o sea, se está esforzando prácticamente el resto de los jugadores. Pero no vemos a Nefisto. The One Viper. Opa. ¿Vamos a Viper ahí? No creo que sea Viper. Podría traer desde Age Empire algún referente ahí del Age. Arcimela. No lo vemos. O sea, que traigan de Viper a alguno de estos jugadores. The Bonches está primero acá en esta etapa, pero no vemos que de Nefisto esté participando. O habrá quedado inactivo. Habrá que ver. Las alianzas, por ejemplo. The One Team y Warbone Sparta. Bien, prácticamente fíjense en que no... O sea, están en 14. No están participando. Es como que no se están esforzando demasiado. Creo que quieren defender prácticamente. O a no ser que remonten luego en la siguiente etapa, ¿no? O sea, en las siguientes vayan a remontar.
Pero no parecería el caso. El 20 contra el 25. No parecería que fueran a intentar remontar. Bien, quizás quieran defender. O sea, quieran dejar que el 25, por tener jugadores tan fuertes, ataquen y ellos hacer una defensa. El 20. Podría ser otra opción. Pero lo dudo. Bien, acá prácticamente el reclutamiento. Galia, el imperio acá donde se van a... con todo. En el 25 está bastante activo. El 20 hay un jugador. Pero bueno, esto es más o menos lo que estamos viendo. Así que habrá que ver. Bien. Espero que les guste. Suscríbanse en el canal. Den like y compartan. Acá tenemos el jugador prácticamente más fuerte de todo el juego. Bien. Bien. Sería de One Time. Prácticamente es la alianza. Y el jugador es de One Days. O no sé cómo seguirá. Bien, prácticamente más potente. Juega con la civilización francesa. Por supuesto que Edad de la Gloria o Gloriosa. Y nivel 30. Región Tiner, el rey. O sea, seguramente es el rey de su servidor. O quién sabe. Vamos a ver esa parte. A ver si es el rey. Y de One Team. Sí, prácticamente es el rey de su servidor. Así que listo. Bien. Es lo que tenemos, 170 de 170, el máximo que puede tener las alianzas, ahí lo ven a full, por si tenían alguna duda, y acá tenemos al jugador prácticamente más fuerte hasta el momento que conozcamos de Age of Empires Mobile. Espero que les guste, suscríbanse, den like, compartan este video para que llegue a más jugadores, y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan siempre. Hasta la próxima, que tengan un increíble juego de Age of Empires Mobile, y bueno, si están en KVK, que bueno, suerte en los KVK y que puedan ganar. Hasta la próxima, nos vemos.